mensaje privado porque lo habíamos tocado el tema en el primer video, ¿qué es el campo cuántico? Ujú. ¿Qué es esto del campo cuántico, no? Adelante, Eh, Rosy. Larga, Qué detalle. qué detalle. Explayate, amiga. Eh, bueno, yo lo considero como, bueno, la física cuántica estudia las micropartículas, ¿no? Y Ujú. es un sistema de micropartículas. Entonces yo lo considero como una red de partículas con información que puede ir mutando, transmutando, no es algo estable, y que nosotros cuando hablamos del campo cuántico nos referimos a lo que nosotros también vamos co-creando y se va manifestando en nuestra realidad. O sea, el campo cuántico no sería algo tangible y visible, pero sí se manifiesta en las cosas que vamos viviendo y en las cosas que vamos sintiendo que estamos co-creando con nosotros tenemos un campo energético y ese campo energético es el que va a trasladar esa información. Lo que sucede es que esto no es algo estable, nosotros lo podemos ir modificando en relación a esta toma de conciencia de poder elegir, como estábamos hablando en el tramo anterior del video, de poder decir, bueno, tengo esta realidad, pero yo elijo conductualmente reaccionar de otra manera y la información se va transformando. Claro, sí, es cuando decimos nosotros se empieza a trascender un programa sí, un programa que está activo o que vive en nosotros se trasciende de esa forma. En sí, el universo es una gran red de información, ¿no? Es la energía que lo sustenta todo, y eso es el campo cuántico. Nosotros muchas veces solemos, cuando estamos en la dualidad, en la vida cotidiana, nos olvidamos que somos parte de un universo, que todo es energía, porque desde la Tierra como planeta, el resto de los planetas, las estrellas, el espacio, todo es energía. Y yo muchas veces digo que hay gente que dice, esto a mí de la energía como que no me va. Y yo digo, qué ignorancia, porque somos energía, porque a Sí. nivel biológico también estamos formados por partículas subatómicas que tienen información cuántica. Nosotros, la pared, la silla y el espacio, todo es Aparte, información cuántica. estamos muy relacionados con la física cuántica, nada más que no la podemos entender, pero los celulares, la conexión de internet, todo es También. física cuántica. Son cosas que no las podemos explicar, pero Mm, está sustentada por es gracias a la física cuántica. Y bueno, y la física exacto. cuántica tiene un montón de teorías y Mm, podemos estudiarla desde la psicología cuántica, ¿no? Esto poder mm, entender, trasladar esto que suena sumamente complejo a lo cotidiano y es a esta representación de la manifestación, es como la materialización de toda esa energía, pero que claro. detrás de esa materialización se sustenta con algo que es totalmente invisible y no porque no sea visible no es algo que no exista. Claro, por eso cuando decimos campo cuántico nos referimos al todo, a lo que vemos y a lo que no vemos, a todo ese mundo invisible. Como decía Rosy, los celulares son información cuántica, y a ustedes les debe haber pasado más de una vez de pensar en una persona y les llega un mensaje. Y no es que el celular esté conectado con ustedes, es que hay Es la una cierta telepatía, telepatía de verdad. que la telepatía este, realmente existe, está comprobado que realmente existe, Exacto. porque Y generamos nosotros estamos ujú, interconectados. Hay una ley que está comprobada, una ley de la física cuántica, que dos partículas que se han conocido, que han estado juntas, aunque se separen a kilómetros, miles de kilómetros de distancia, esta hace así, inmediatamente esta hace así en el spin inverso, pero en realidad el movimiento es de las dos. Por eso es el nosotros, por ejemplo, cuando entrelazamiento de hace las uno, partículas, la teoría del entrelazamiento exacto, de las partículas.
cuando nosotros decimos que hay una transformación personal, inmediatamente y cuánticamente estamos produciendo una transformación de todo lo que estén interrelacionados con nosotros, aunque nunca le digamos, che, mirá que yo hice un trabajo, yo hice un trabajo de liberación del abuelo. No tiene, no tienen por qué saber, es información cuántica. Por eso todo lo que nosotros trascendemos, todo lo que, las historias que uno puede trascender, lo está trascendiendo o transformando para los descendientes y para los ancestros. Y toda persona que esté en interrelación con nosotros. El campo cuántico es eso, es la energía que lo sustenta todo, el universo, y que todo esté en perfecto equilibrio. Y eso, cuando decimos que el campo cuántico se encarga, o en el campo cuántico, nos referimos a esa energía que es el todo, lo que vemos y lo que no vemos, que está formado por partículas subatómicas y llenos de información cuántica, que son letras y números, la información cuántica, en Es una realidad. codificación. Y en ese campo cuántico se manifiesta, volvemos a repetir, lo que nosotros pensamos, porque el pensamiento también es energía, y el pensamiento atrae otros pensamientos que estén en correlación con los pensamientos y la vibración de esa frecuencia de onda que tiene mi pensamiento. Hay estudios en donde se estudia la vibración de las palabras, de los sentimientos, de la frecuencia de onda, de lo que es la gratitud y lo que es el miedo. Y todo eso está sustentado por ese campo. Entonces, cuando decimos, si nosotros entregamos algo al campo cuántico, nos va a responder en la misma frecuencia de lo que nosotros entregamos. Si nosotros entregamos Exacto. algo con miedo, el campo cuántico va a buscar la correspondencia a esa frecuencia vibratoria de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Claro, porque siempre hay el dar y el recibir, es el equilibrio de todo lo que uno de alguna forma da, es lo que va a recibir, cuánticamente hablando, Ujú. cuánticamente. No estamos hablando solamente a nivel de yo doy, por ejemplo, dinero y voy a recibir dinero. Esto es mucho más profundo y va mucho más allá. Estamos hablando, por ejemplo, de programas que dirigen nuestra vida, que desde hoy estoy hablando de los programas, pero en realidad los programas son información cuántica. Ujú. En un árbol que hubo una información, un programa de carencia económica, yo voy funcionando en la vida con ese programa de carencia y voy a vivir carencia en muchos aspectos. Entonces yo vibro en esa frecuencia y las realidades que se me presentan tienen que ver con esa frecuencia, que va desde mi pensamiento hasta mis emociones. Cada vez que yo tengo un pensamiento, se produce toda una vibración dentro de mi cuerpo, que son las emociones que quedan incrustadas en nuestro ADN. Y esa Ujú. información es lo que hace que vibremos de determinada forma. En realidad es mucho más complejo la vibración de nuestro cuerpo, pero en sí está basado en el pensamiento y en las emociones. Y desde Lo, ahí lo, posi- nosotras, lo positivo de esto es que, como habíamos explicado al principio, esto no es permanente. Nosotros lo podemos ir no, modificando y va sí, mutando claro, y va esa es la idea, transformándose. Claro, o esa es la sea, idea, claro, de obvio. ir transformando esa energía que es negativa, poder transformarla en una energía positiva. No digo negativa porque sea mala y positiva porque sea buena, sino porque es una transformación. Cuando hablamos de un Claro. salto cuántico, cuando hablamos de un salto cuántico, hablamos de esa transformación, de ese Inclusive, cambio. claro, hasta que no lo ves, es como que la vida te lo sigue mostrando, te lo muestra, te lo Ujú. muestra. Una vez que lo identificamos, también se resiste. O sea, muchas veces trabajamos la carencia económica y pasa mucho tiempo en que uno está en el proceso de esta transformación. Hay cosas que sí, que se dan muy rápidas y hay otras que es un proceso, porque es una verdadera transformación. Cuando hay una toma de conciencia, se produce un estremecimiento de la persona en general, una emoción profunda que produce una resonancia a nivel corporal y produce hasta un cambio en la combinación de las proteínas del ADN. Y ahí es cuando se produce la gran transformación
epigenética, o sea, hasta Claro. los descendientes con la biología. Pero en sí, lo que yo voy a ir viendo o tomando conciencia, yo lo veo primero, esa es la primera señal. Y después es el ir yo trabajando para ir entendiendo lo que vivo y poder transformarlo. Y que nos vamos a sentir muy incómodos también, ¿no? Sí, Esto, la incomodidad es un buen signo, porque cuando estamos en claro, un momento de incomodidad y tenemos la posibilidad de elegir por el camino que siempre tomé, claro, porque fue el recurso, sin juzgar que fue bueno o malo, sino que fue el mejor recurso que yo tuve, o poder elegir otro camino, otra forma de ver. claro. Entonces, esa incomodidad de poder salirse de ese programa es esa sensación de cómo reacciono, si yo me salgo del programa, también es como desprenderse de toda esa información ancestral. Bueno, voy a poner un ejemplo, a ver Sí, si, sí se porque entiende mejor. una consultante tiene fibromialgia. Ujú, Entonces, bueno, vamos a buscar cuál es el origen, dónde empieza, y ella enseguida me empieza a manifestar, esto empieza cuando mi hijo tiene 2 años y me dicen que él es sordo. Y yo nunca en mi vida, o sea, no había ni mirado a una persona sorda, fue como un shock emocional tan fuerte y lo vivió con mucha soledad, porque sintió que nadie la apoyaba, que nadie la entendía, tenía un niño de 2 años, quería solucionar. Fue un shock emocional, ¿bien? Y ahí empieza ella a sentir que empieza su problema. ujú, Al día de hoy su hijo, le digo, ¿qué edad tiene tu hijo hoy? 24 años. El chico se formó, estudió, trabaja, y le digo yo, ¿cuál es el problema? ujú. El problema en realidad lo tiene ella, tiene 2 años, y va por la vida generando situaciones que ella siente que son golpes en su cuerpo y por eso le duele el cuerpo y por eso tiene fibromialgia. Y en realidad lo no resuelto o lo no visto y no podido aún actuar de otra forma es el, aquel conflicto que para ella fue horrible, angustiante, lo vivió sola y no lo superó. Entonces, cada vez que le pasa algo en cualquier aspecto ahora, actualmente en el trabajo, ella se ataca de fibromialgia y le duele en diferentes partes del cuerpo, como que le hubieran pegado. ¿Cuál es acá la asociación? Un cambio conductual. Primero, no hay ningún problema. Eso Ujú, ya no es un problema y nunca fue un problema. El único problema que pudo haber sido fue tu shock emocional en aquel claro. momento inesperado. Ahora, ¿cuál es tu cambio conductual? Tu mirada de la situación y de, a partir de ahora, ser más grande que esa situación, sentirte mucho más inmenso que esa situación, que podés con eso y cualquier situación que llega a la vida no viene como un problema a desvalorizarte, a anularte, sino que viene como parte de la vida. Pero esto que parece tan sencillo, la persona la vive como permanentemente son Sí, sí, problemas que sí. me dan palos en el cuerpo. Lo que pasa es que nos identificamos con ese tipo de cosas, sentimos que somos eso, que somos la enfermedad, Exacto, que somos el miedo. Nosotros somos mucho exacto, más que eso, no nos podemos identificar con una etiqueta, no podemos claro. identificarnos con la etiqueta que nos puso papá, mamá, la abuela, o con los miedos porque Mm, eso es lo que nos limita. O sea, no poder mm, identificar que nosotros somos parte y volvemos a este campo de unidad y campo sí, cuántico, somos de un holograma de una manzana, sacás un pedacito y ese pedacito tiene toda la información de la manzana. Si vos te crees ese pedacito tan chiquitito, nunca vas a sí, poder mirar la totalidad de tu ser. En la totalidad de tu ser es mucho más que un conflicto, mucho más que un miedo, mucho más que un programa, muchísimo exacto. más. Y poder en una Ah, sí. consulta bajar los niveles de estrés y desdramatizar lo que sucede, Exacto. porque estamos Mm, tan inmersos en el drama que no nos deja ver más allá del drama. Y exacto. Y suena como, reacciona, tu circuito neuronal siempre es el mismo, el que se ujú, formó hace 22 años.
hace 22 años tu cuerpo reaccionó frente a un shock emocional con un circuito neuronal y todo tu cuerpo en estrés, ¿tá? Y sentiste que te pegaban, que te tiraban palos. Bien, cada vez que viene un problema a tu vida, el mismo circuito neuronal se activa, Es ¿tá? como un bucle. Y quiero agregar que encontramos el origen en su abuela, que a Ujú. la abuela sí, el abuelo le pegaba literalmente, la Claro. llenaba a golpes, le llenaba a golpes el cuerpo, Ese ¿tá? sí era el Y es, problema. ahí está, ese sí Ese sí era el era el problema. problema. Entonces, claro, pero me enfoqué en esto para poder ver lo que es cuando nosotros tenemos una información, venimos con esta y no por casualidad se nos produce en la vida, que es una información del campo cuántico que estamos recibiendo y que tenemos dentro, como decías vos, una partícula de ese Sí, holograma, y a su vez lo que viene a mi vida viene a mostrarme eso. Y yo voy a activar un circuito neuronal siempre el mismo y siempre voy a reaccionar igual. ¿Cuál es el cambio? Entender, esto siempre ha reaccionado de la misma manera, esto es lo que yo tengo que cambiar, aunque me sí, recueste. y por otro lado, y esto tiene, me parece que esta parte está contestando una pregunta que nos hicieron en A relación ver. del video de violencia, cuando encontramos el origen en nuestros ancestros, ¿qué hacer? Poder también Sí, identificar que la situación que tenemos enfrente no es la situación que vivimos en aquel momento, porque es como que tenemos a una persona enfrente que nos muestra rasgos que activan un recuerdo, esto que nosotros llamamos al engrama, este circuito neuronal que se genera con ese estrés y capta todo lo que vivimos en el momento del estrés. Entonces nos encontramos con esa persona que nos da esos alertas de, che, esto puede ser parecido a aquello, poder ujú, identificar que esa persona no es aquella situación, no es aquella persona que te trató mal, poder sacarle ese peso de esa ujú. realidad y dejar de ver todas las cosas con ese filtro, como que cambiarnos los lentes y Sí, empezar a ver con otros exactamente. lentes, Ver empezar a más ver objetivamente. Ujú, más objetivamente y con mayor claridad. Pero no podemos ver la claridad si no identificamos cuál es el conflicto que lo generó, o sea, poder tomar ujú, conciencia de que eso fue doloroso, que lo vivimos con mucho estrés, pero las situaciones de ahora no son las mismas. Primero, no somos los mismos de aquel momento. ujú, Si éramos niños, ya no somos esos niños, ya somos adultos, ya tenemos otros recursos para poder defendernos, cuidarnos, tratarnos mejor. Y segundo, la persona que tengo enfrente no es la misma de aquel momento. O sea, la ujú, situación no es la misma. Nos activan distintos tipos de informaciones dolorosas, pero poder sacarle el drama y cambiar, como digo yo, los lentes para poderlos ver con otra claridad. Ya haciendo eso, ya es un paso ujú. impresionante de qué hacer Claro. cuando uno ya identifica Ujú, que ese es una carga de mi abuelo, de mi bisabuelo, poder entregar esa información que no es nuestra y ujú. de que podemos elegir hoy cómo vivir todas las situaciones de nuestra vida. Exacto. Y que era de tu abuelo, pero es tuya. Sí, seguro. No es, pero es. Entonces, el identificar es cuando uno se puede empezar como a disociar de alguna manera y elegir cómo vivir la situación. Esto es como la clave. Elegir cómo lo vas a vivir. Si tengo esta situación, yo elijo cómo vivirla. Y claro, como decía vos, Rosy, identificar bien y ser muy objetivo con lo que es la realidad. Que mientras estamos en ese bucle que a todos nos pasa, en ese bucle en el cual yo tengo activado mi sistema, siempre voy a ver determinada situación con determinados ojos y con determinada reacción. Entonces, el despertarse es, esto me pasó, me vuelve a pasar, me estoy sintiendo otra vez de esta manera, eh,
se me activó un engrama, o sea, un circuito neuronal, le digo yo, que es Ujú. realmente una conexión entre neuronas que queda como un circuito eléctrico. Entonces, cuando uno cambia una acción, rompe un circuito. Y cambiar la acción a veces es no responder. Si yo soy agresiva, me callo, aprendo a callarme, por lo menos ante el otro. Cambiar el modo conductual. A mí me pasa mucho en las consultas que les digo, está todo bien, y es verdad que todo es energía, pero nosotros somos seres terrenales, estamos viviendo experiencia y tenemos que actuar. No es todo actos de psicomagia y liberar, no, hay que salir a la vida, hay que salir a la cancha y hay que actuar. Y eso es como la clave que cambia hasta nuestra biología. El ancestral, Rosy, te iba a decir, porque esta chica preguntaba, cuando identificás cuál fue el ancestro que tenía ese programa, ¿qué hacer con eso? Bueno, lo Ah, más importante es lo que ya estás haciendo, que es verlo. Y lo segundo es no juzgarlo. Lo podés odiar en un primer momento, te puede dar mucho enojo, pero después es pasar a no juzgarlo. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en biodecodificación trabajamos con actos de psicomagia, que es, por ejemplo, escribirle una carta al abuelo o al bisabuelo para liberarlo. Pero bueno, en general esas cosas doy la pauta porque si a alguien le sirve y lo quiere hacer, no hay ningún problema, no hace sí, ningún mal a nadie. Igual estas cosas siempre es bueno trabajarlas con un terapeuta, ¿no? Pero doy la pauta porque yo mucho tiempo aprendí muchas cosas mirando videos y me ayudaron mucho videos sin ir a una terapia. Entonces sí. quizá a alguien esto le puede aportar. Y por otro lado, Simplemente. me parece como muy importante en el momento en que yo identifico que ese programa que yo estoy repitiendo y viviendo, que para algo lo estoy repitiendo y viviendo, encuentro esto que decís vos, poder mirarlo sin juicio y también poder empatizar, poder verlo, poder mirarlo, esto de decir, abuelo, abuela, lo que sea, yo lo estoy viviendo lo mismo que vos, o sea, porque Sí, ese conflicto se vivió seguramente en silencio, se vivió con mucho dolor y fue incomprendido, entonces el hecho de poder tener esa información y decir, bueno, yo entiendo porque estoy sintiendo exactamente lo mismo. Es como ponerle amor a esa mm, situación que no se vivió con amor donde no la o hubo, claro. no con el amor sano, porque podemos Mm, catalogar que hay muchas cosas que se hacen por amor, pero no es sano. Y ujú. entonces poder darle ese lugar y esa mirada de comprensión, de empatía, para poder integrar ese Ujú. conflicto. Poder Sí, integrar que no rechazar y decir, ujú. vos hiciste esto y me hiciste mal a mí, hiciste mal a mi abuela, no sé, poder integrar Sí. y poder saber que esa información fue vivida de esa manera porque fue la única que en ese Y es momento... como, sí, en realidad todo lo que estamos en la Tierra estamos viviendo experiencias, ¿tá? El que Ujú, no tiene una cosa tiene la otra. Ahora, el entender esto de que sos como la elegida o el elegido para vivir eso. Por eso sos el elegido para mirar a tu abuelo o a tu abuela, porque estás sintiendo y viviendo lo mismo. Ahora, podés liberarla tranquilo o tranquila porque esa historia puede que no te la merezcas, ujú. ¿está? Yo trabajo desde ese lugar. Reconozco que no me lo merezco. Sí te veo, sí te entiendo, pero reconozco que yo no lo merezco. Entonces esa es la gran liberación, ¿no? Ujú. Porque es desde el reconocimiento, pero lo que yo elijo para mi vida, desde el no juicio, desde el respeto, pero es lo que uno mismo elige. Siempre tenemos información ancestral, todo lo que vivimos en nuestra vida está vivido en nuestro árbol, todo, Y lo todo. que Y pasa es que nuestro no cuerpo podríamos, también lo dice. pero lo que pasa es que no podríamos venir a este mundo sin información de nuestros ancestros, porque no sabríamos cómo Ancestral. actuar en nada. O Ujú, sea, esa claro. información
a pesar de que la podamos juzgar de buena o mala, es la que mantuvo vivo a nuestro clan. Fue el mejor Y, recurso. O sea, no podemos caer desde el cielo así como sin y ningún esa tipo es de nuestra, información. y esa es nuestra misión biológica, seguir Totalmente. el clan, y nuestra continuación. Por eso a veces la gente dice, pero yo no me llevo con mi familia. Avisale a tu inconsciente, porque no Claro, se ha enterado. pero eso quédate tranquila que manifestas tu familia del trabajo, tu familia de los Totalmente, amigos. Eso, quédate totalmente. tranquila. Y vivís las mismas programaciones. Y Ujú. otra cosa que ahora me vino esto de, dice, somos ancestros y venimos a sanar, dice Mailén Gómez. Sí, Maile, Eh, es así. este, que me venía esto de que nuestro cuerpo también nos habla de aquellas cosas que nosotros no estamos viendo y que son muchas veces como biología, ya sea, ya sea con un síntoma físico, como decíamos hoy, con un sobrepeso, con una lesión, con una discapacidad. Eso también es la información cuántica que la manera de expresarse a nivel inconsciente es en la biología, con cualquier síntoma. Entonces, todo eso es lo que nosotros hacemos lectura en la decodificación. Cuando es en determinado lugar del cuerpo tal síntoma, nosotros podemos hacer una lectura porque sabemos que el inconsciente se está manifestando a través de eso. Y eso es parte del campo cuántico, es la información cuántica. Y como es adentro, es afuera, y como es Fuera, arriba, es es abajo. abajo. Estamos todos interconectados. Somos Entonces, unidad. somos Somos unidad. Somos uno. totalmente, sí, Ujú. exacto. Mari, y no sé si querías acotar algo más. No, 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 Esto que dijiste me hizo acordar a una pregunta que también habían hecho, que les interesaba que habláramos, sobre esto que dijiste, yo no tengo relación con mi familia y demás, el mm, sistema familiar, ¿no? sí. Y había alguien que había planteado el tema del vínculo madre-hija, no sé si te Ah, acordás. sí, es verdad, sí, es cierto. Yo supongo que se refería a tener un vínculo sano de Ujú. madres a hijos, ¿no? Madre e hija, había puesto, me Madre-hija. parece ella. Sí, es Este, importante saber qué es un vínculo sano. sí, que de Es eso vamos a hacer importante, un video. Eso sí. dijimos que íbamos a hacer un video. Pero Ujú. específicamente capaz, ¿no? En la relación madre-hija, es esto de, por ejemplo, partimos de la educación, de cuando nosotros educamos a mujeres y a varones, educarlos de la misma manera. O sea, que así como el hijo varón puede salir y llegar tarde, la hija mujer también, así como ella puede cocinar, el varón también, no hacer desigualdades en la educación. Ujú. Y cuando se presentan situaciones, relaciones tóxicas, digamos, que es cuando, por ejemplo, la madre se siente agredida por la hija o se siente desvalorizada, que he visto varios casos que las hijas ya se hacen grandes y Ujú. las mamás nos cuesta dejar volar a las niñas y a los niños, y empiezan los conflictos porque muchas veces esas hijas se manifiestan de una forma excesiva, ¿no? Como en contra de nosotras, de la madre principalmente. Y bueno, las madres en general somos lo más tóxico que hay. Somos Eso dice Corina. es difícil no ser una madre tóxica, sí, y lo más mentiroso que hay, uno trabaja todos los Lo más días mentiroso que para hay, sí. claro, sí, y que realmente es muy difícil porque nosotros, las madres de ahora, venimos con muchos conflictos no sanados Mm. en cuanto a culpas, por ejemplo, cualquier situación que se genera, las madres siempre sentimos culpa de estar haciendo algo mal. Es como eso de, ¿qué hice yo mal? ¿No? No, no hiciste nada mal, hiciste lo que pudiste, igual que tu madre contigo, o sea, Ujú. es así.
pero en Sí, yo general escucho tenemos muy mucho eso activo eso. de que qué tanto mal hice, si Sí. yo lo único que pensé era hacerte bien, Mm, y creo que yo como hija, no soy madre, pero como hija, le he planteado a mi madre muchas veces de decir, hiciste lo que pudiste y lo que yo necesitaba también, porque yo claro. necesitaba esa madre Ujú, para darme sí. cuenta de que tenía que resolver ciertas cosas. O sea, Ujú, cuando uno empieza a mirar de otra manera las situaciones que vivimos, empezamos a agradecer lo que es, sin etiquetar de bueno o de malo, o de que ujú, fue algo incorrecto o correcto, y poder sacar la culpabilidad, porque hicieron lo que sí. pudieron, yo elijo vivir de otra manera, pongo los límites o la madre pone los límites, Ujú, y poder vivir esta relación de manera sin mezquindades, sin culpabilidad, sin reproches, porque hay muchos ujú, reproches, tanto de hijos para madres como de madres para hijos, es muy fuerte. Entonces hace que se haga insostenible, y muchas justificaciones de madres hacia hijos y de hijos hacia madres. Entonces esos exacto. vínculos en que siguen sosteniendo ese sistema, de esos hablamos, de esos vínculos tóxicos o no sanos, porque siguen Claro. funcionando bajo Mm, una base equivocada, por así decirlo. claro. Y una de las cosas que más nos pasa es poner los límites, saber poner límites a los hijos. Y Ujú. esto no hay hija, hijo. Nos cuesta mucho, a la mujer le cuesta más que al hombre. El hombre biológicamente está más preparado para poner los límites. Y las mujeres, como somos muy manipuladoras en general, no le damos lugar al hombre para nosotros tener todo Para que haga controlado. eso. Entonces, yo soy mamá y papá. No, mentira. No sos mamá y papá, sos mamá. Y si tu hijo no tiene papá, algún referente masculino por ahí tiene. Pero no sos mamá y papá, no se puede. Entonces, nosotras las madres tratamos de abarcarlo todo, controlarlo todo, tenerlo todo bajo control. Hacemos lo mejor que podemos y siempre tratamos de compensar lo que nos faltó a nosotros, ¿no? Por ejemplo, a mí me vino esto de que, un ejemplo muy cotidiano, a mi madre, la madre no le cocinaba, inclusive cocinaba poco y en los cumpleaños no le hacía torta de cumpleaños. Mi madre se empezó a hacer sus tortas de cumpleaños a los 8 años y al día de hoy nos hace la torta de cumpleaños a toda la familia. Claro, ¿Tá? porque Se ella quiere muere si compensar no lo te que no hace. consiguió. Ella quiere Puse este compensar lo que ejemplo no. tan sencillo. Sí, Es sí, así. sí. Y Bueno, y eso esto aplicable en todo, en todo, en todo. Y así en todo. funcionamos como madres. Entonces, primero, no somos perfectas, hacemos lo mejor que podemos y tenemos que aprender a dejar que también actúen los otros roles que tienen que estar. Los que quieren, ¿no? Si no quieren, bueno, no es un tema nuestro. Pero en sí, Pero esto permitir. claro, esto de permitir, yo veo bastante el tema de que esta sensación que tenemos las mujeres, la veo mucho más en las mujeres, o vamos a hablar de la energía femenina, ¿no? Sí, De esta claro, energía sí. Sí. de poder controlar todo, y que todo se tiene que hacer a la manera en que nosotros consideramos que se Sí. tiene que hacer. Mm, Entonces, actuando de esa manera, dejamos de lado a un montón de gente. Entonces, claro, todo. nosotras podemos también impedir el vínculo que nuestros hijos pueden llegar a tener con sus padres, porque nosotras queremos controlar todo para que todo salga Sí, perfecto. Y no existe exacto. eso, no existe la Ujú, perfección. sí. Cada uno se podrá vincular de su manera, poder ver de que no todas las cosas se hacen a mi manera, y poder Ujú, permitir que interactúen los demás, los abuelos, sí. los tíos, y sumamente importante el vínculo con el padre, que es, como vos decís, el que nos ayuda a aprender cosas que la energía femenina no te va a poder enseñar, porque tiene Exacto. otra connotación, otra carga. Y la energía Totalmente. masculina va a poder enseñarle a sus hijos a salir, al desapego, a la independencia, a vincularse con otro tipo de cosas que la energía femenina no lo cubre Es todo. imposible. No, No es lo cubre todo. imposible.
Bueno, biológicamente, hasta los 7 años los seres humanos como animalitos que somos necesitamos mucho de la figura materna, ¿sí? Principalmente, no solo, pero principalmente. Ahora, después de los 7 años, los seres humanos necesitamos la figura paterna como referente para salir a la vida, y es biológico, no es Sí, algo psicológico, es de la evolución sí. biológica. Entonces, el dar permiso a esto es fundamental. Ahora, cuando ya nuestros hijos están más grandes, hemos hecho lo que hemos podido, sí darnos cuenta que hemos compensado siempre lo que creímos que faltó, lo damos en exceso, solemos cometer esos errores. Una vez que los hijos han crecido, hay que respetar su proceso y podemos empatizar y acompañar hasta donde podemos como padres. Hay cosas que Ujú. nuestros hijos hablarán con sus amigos, hay cosas que nosotros no los vamos a poder acompañar porque es su proceso, es su vida, y esto también es respeto por nuestros hijos, porque a veces la hija tiene 25 años y sí, tiene un carácter del diablo, y yo me enojo porque ella es como es, bueno, es una mujer, Sí, haz sí. lo que quieras, no querés vivir más con ella, organízate y sepárense, Ujú, pero no, es mi hija, ¿cómo mi hija me va a hablar así? Y sí, te habla así ujú, porque es así, ya ujú. está, Y tendrá su camino, respetala, y tendrá su camino para hacer, sí, y esto del respeto es tan importante porque no podemos interferir, y esto ya lo uh -huh. hablamos en el primer video, en las Ah, no me acuerdo. elecciones y en las Sí, formas de los es demás. verdad. Nosotros Claro, solamente podemos intentar, si queremos, eh, modificar cuestiones nuestras que nos hacen mal o que no queremos vivirlas de esa manera, pero no podemos pretender que el otro cambie y que el otro sea como yo quiero, claro. porque eso es, ni Dios lo puede hacer. O sea, No, porque muchas veces esta pregunta viene porque mi hija no actúa como yo quisiera. mm, Y yo sufro porque la querés cambiar. Ella es como es, salió así, es así, se formó así y elige ser así, bueno, el respeto. Y lo otro es que después que nosotros ya dejamos volar, tenemos que permitir la experiencia de nuestros hijos, no como que no fueran nuestros hijos, porque siempre vamos a estar ahí para ellos, pero darles ese espacio de yo ya no manipulo. Y si mis hijos me quieren manipular a mí, que esto también pasa mucho, sí, muchísimo, porque a veces muchísimo. son muy grandes, siguen viviendo en casa y llorándome por esto, y bueno, y come y duerme en casa y ningún trabajo le viene bien y no quiere hacer nada. Bueno, no, límites, Ujú, límites. Y ahí no voy a esperar a que si no hay una figura masculina, que llegue una figura masculina. Tengo que poner yo los límites, pongo yo los límites. Pero ujú. esto también es la manipulación que a veces hay de los hijos hacia los padres, que manipulan muy bien también. Y claro, y con la culpa, obvio que esto es un mecanismo inconsciente, ¿no? Que se genera hasta que uno pone un límite. Me ha pasado decirle a personas grandes, bueno, tu hija tiene 25 años, 28 años, que se vaya de tu casa, pero es mi hija. Sí, sí, es tu hija, pero es esa loca que te grita y es tu hija, sí. Bien, Sí. entonces, O sea, no podemos recibir, no podemos naturalizar de nadie ningún tipo de agresión o ningún tipo de comportamiento, y cuando ya son dos personas adultas, cada exacto, una puede seguir su vida y no por eso el vínculo se va a romper. El título de madre y el título de hija va a ser, aunque lo niegues, claro. Ujú. eh, va a seguir siendo. Y muy probablemente cuando se puedan separar y puedan cada una hacer su vida, los vínculos van a mejorar, la relación va a mejorar, porque Seguramente, cada sí, uno seguro. se va a poder focalizar en su vida, en realizar Sí. sus conflictos, y cuando sea el encuentro, sea con un encuentro más sano, Ujú, de sí, complemento, seguramente. porque ya no es, cada uno está haciendo su vida, ninguno de los dos pretende que el otro cambie. Claro, sí, cada uno con su vida. Es que a veces, Ujú, muchas veces, o sea, se dan estos vínculos aunque los hijos ya son grandes. Y bueno, es el ujú, respeto por la vida de la otra persona, ¿no? Y esto de
cómo me relaciono con mi hija, con mi hijo, y desde el respeto y el amor siempre vas a ir bien. Ujú. Sí, eso Cuando no seguro. quieras controlar y cuando pongas los límites donde tengas que ponerlos. Eso es como la pauta más grande en todos los aspectos, porque Acá no no es sé qué fácil, es verdad. escribieron. No sé qué A veces, escribieron en... a veces a veces el título lo hacen o utilizan para manipular. El título, Ah, sí. El título de madre, ¿cómo? el título, yo lo Ah, entiendo como título de sí, madre, el título claro, de claro. marido, de esposa. Sí, claro, para manipular. Hay que Soy tu ver, madre, soy tu porque soy madre. tu madre. Sí, Mientras vivas bajo mi techo, sí. Eso les digo yo. ¿Quién manda acá? claro, Y bueno, el título de madre pone ahora. Claro, claro, pero con el título. poder entender Sí, que sí, el título de madre tiene toda una connotación de respeto, pero no porque sea mi madre o porque sea mi hijo, yo voy a permitir situaciones que me hagan mal o que crucen el límite del respeto y ya sea una agresión, ya sea claro. invasión, o sea, con respeto puedo poner Mm, límite. El límite ujú. también es un acto de amor. Claro. El tema es que creo que por ahí podría venir la pregunta, es cuando tenés una preocupación por ese hijo y sentís que no lo podés ayudar, o esa hija, ¿está? Que es Ujú, más grande, puede ser un tema de adicción, puede ser un ujú, tema de ver deprimido a un hijo, a una hija, de sentir que no sabe, la impotencia de ya no sé qué hacer, cómo manejarme. Y en este caso, siempre es respetar y dejar vivir. Y ujú, cuanto más lo sueltes, mejor, si es adulto. Porque si lo tenés como un niño, lo infantilizás. Y no le estás dando el poder a él. Estás queriendo solucionar tú algo que un adulto tendría que solucionar. Así sea una depresión. Podemos ayudar. Yo te ayudo. Ahora, lo demás, todo te corresponde a ti. Que ujú. esto, creo que por ahí debería de venir la pregunta si el hijo o la hija es adulta. Cuando uno tiene esa impotencia de querer ayudar y no sé qué hacer y cómo hago. Y nada, ya está. Respetar y darle el poder a él o a ella, sea Sí, la situación que sea. habilitar a la persona que ocupe el rol que tiene que ocupar, de una persona Claro. adulta y que tiene el poder de poder salir. Siempre los que están alrededor poder hacer como contención, pero no intervenir, de apoyo sí, pero no poder intervenir y que las cosas se solucionen a la manera en que yo creo que se debería Ujú. resolver esta situación. Sí. Es poder darle el lugar. Esto también es Ujú. como lo que hablábamos darle el lugar a los padres. Cada uno puede tener el lugar, es capaz de resolver su situación y Sí. su conflicto. Es más, somos los únicos que podemos resolver nuestros conflictos. Claro, a eso me refería con darle el poder a tu hijo Ujú, o a tu hija. Cuando hay un conflicto, y sobre todo estamos hablando ya grande, él tiene el poder de resolverlo y yo confío en el poder, por más difícil que sea la situación. Porque a veces los padres no, nos deshacemos en poder ayudar a los ujú, hijos y es como hasta biológica una parte. Pero el tema es que lo más importante de todo es que el hijo sienta la confianza absoluta de sus padres, ujú. en que confían en él y que sienten el poder de él. Entonces esto es lo que más ayuda a nuestros hijos en realidad, el dejarlos vivir y que sientan que el poder es de ellos. Frente a cualquier situación, yo te puedo hablar desde mi experiencia o te puedo decir lo que a mí me parece. Ahora, Ujú. vos, adelante. Es tu Y a camino. veces esto, hay situaciones muy difíciles, como son las Ujú, adicciones severas, que se viven situaciones muy difíciles a veces, y nunca la solución la tienen los padres. ujú, Si la persona lo resuelve, es porque el poder lo tomó él o lo tomó ella. Y ujú, en eso lo que hicieron los padres fue decirle, bueno, mira, podemos ayudarte de esta forma. Y el poder lo tiene él o ella.
quizá esto es de las cosas más importantes cuando tenemos una situación con hijos adultos, ¿no? Es esos Sí. vínculos con hijos más grandes, que las madres siempre tratamos de manipular y queremos resolverle todo y no tenemos nada que ver en su historia. No, No. y no colabora mucho. No sé qué escribió Mailen. Tengo el fondo de tu pared blanca y la letra es blanca y no puedo leer. Algo de la comunicación, para que te lo leo. Comunicación, forma de decir cosas. Eso puso. Comunicación, forma de decir cosas. No sé. A ver si nos Descifrar, ayuda. Rosy, que vos hoy estás re... A ver, poné la mano así y yo te leo. No, ¿Así? de la otra, la otra. Comunicación, forma de decir las Puedes decir cosas. las cosas, Es sí. eso lo que dice. Sí, no sé. Palabra Sí. o no sé. Bueno, no me acuerdo qué otra Comunicación, pregunta, forma de decir las cosas. no me acuerdo qué otra pregunta quedó ahí dando vuelta. Eh, yo tampoco, no me acuerdo. Campo cuántico, ya dijimos. Las Sí, relaciones madre-hijos. sí. Eh, ¿Qué era lo Los otro que hoy te ancestros, dije? habíamos dicho de los ancestros, Ahí ya lo está. Y dijimos. bueno, y esto que dijo esta chica de esta situación, que ya lo hablamos y de paso Ujú. le sacamos el jugo. Bien. Y bueno, no sé cómo estamos de tiempo, Sí, si quieren hacer alguna tendríamos que ir pregunta. terminando. Bien, No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta que la mande, le podemos responder ahora o en próximos videos. exacto. Y mientras tanto, si alguien quiere contestar, le contamos que la semana que viene vamos a plantear un vivo y Mm, con el tema, bueno, que ya Mari más o menos lo comentaste, de los vínculos sanos, amores sanos, ya vamos a ver cómo mm, lo publicamos al evento. Poder trabajar y tratar ese tema, que ajá. ha sido bastante pedido. Sí, también, porque como que no fue una pregunta, pero sí se soslayó todo el tiempo ese tipo de tema de las relaciones, los vínculos. Nos preguntaban mucho sobre la toxicidad, pero nosotros vamos a hacer el encare desde el amor, desde lo bueno, lo saludable, lo Tal positivo, cual, de lo desde la positivo. vida. No vamos a ir desde la muerte, vamos a ir desde la vida. Ahí está. No, pero también porque es una forma de la que hablábamos con Mari, también de co-crear. Hablemos de las cosas de co-crear en una base desde de la benevolencia, desde el amor, y no desde poder informar desde ese lugar. Era un poco, Acá ¿no? Bruna pregunta, ¿las enfermedades crónicas están vinculadas a algo que nos pasa? En general las crónicas, sí, siempre es algo que te pasa, siempre es algo que tiene que ver con tu vida. Pero en general las crónicas están vinculadas con nuestros ancestros, son enfermedades transgeneracionales generalmente. Siempre Y hay que por otro abordar, lado, y por otro lado, las enfermedades crónicas es lo que vivimos constantemente. Es justamente. algo que nos activa constante, no es un evento puntual. Por ejemplo, alguien que ha sentido el shock de un robo y es algo Ujú, eventual. Las enfermedades crónicas es un estrés constante que se va ujú, estabilizando en una enfermedad crónica ujú. porque nuestra biología trata de estabilizar ese estrés. Entonces, constante ese nivel de estrés. Y Por por eso se mantiene. ejemplo, por ejemplo, a ver, un ejemplo, Rosy, la diabetes, por ejemplo. Cuando hay una diabetes, en general la diabetes estos son lineamientos generales, ¿no? Hay que ver Ujú, cada caso en particular cuál es el estrés. Pero se vincula mucho con la falta de amor, el desamor, ¿tá? Que viene ujú. ancestral, pero yo también lo vivo. Y es en algún aspecto de la vida. ¿Tá? Ancestralmente puede haber existido una falta de amor en una pareja o en una familia y ahora yo vivo una situación donde yo no siento amor de determinado lugar.
Esto es lo que hay que como que indagar más cada uno. Sí, Puse un ejemplo a sí, la porque ligera, pero ¿para qué? lo que pasa es que, claro, ese es un lineamiento, como dice Mari, y poder trabajarlo particularmente porque cada uno, cada persona vive las situaciones de una manera muy particular, con la Claro. información que trae su árbol y demás. Es muy específico en cada persona, pero bueno, es un lineamiento, es como algo Para dar un general, genérico. ejemplo, claro, para dar quise poner un ejemplo porque a veces es como que Es más uno fácil, puede es más fácil. asociar con algo. Sí, es como que lo asocias, pero es verdad, o sea, cada uno de nosotros lo que para mí genera de repente una emoción de alegría o para otro, nada. Ujú. No le hace nada, eso no le genera nada, No. por eso muchas veces cuando miramos dos personas una película, una llora como loca y el otro está así, no entiende nada, porque Fue es una lo que pavada a la cada película. uno. Fue una pavada la película. Claro, y eso es cada uno de nosotros, la información y lo que te resuena, lo que realmente, cómo vivís las cosas. Entonces así es también en el diario vivir, y claro, es verdad, esto de las enfermedades crónicas, el clarísimo, gracias puso Bruna, las enfermedades crónicas es la situación que por ahí es en el trabajo, por ahí es con la familia política, no Con tiene lo por que qué ser sea. nuestra familia de sangre, eh, o puede ser con cualquier situación que a mi cuerpo, en este caso, le falte dulzura, por eso, ¿no? Es como una necesidad de poner amor. Pero está, eso fue un ejemplo. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer preguntas, no, no hay ninguna más, así que capaz que ya vamos redondeando, Rosy. Bien, dale. Sí, un poco comentarles que estábamos contándoles lo que teníamos planificado para la semana que viene. Y si tienen algunas preguntas ya anticipándole el tema de Sí. estas relaciones, vamos a llamarlas amores sanos o buenos amores, si Ujú. ya tienen, si tienen en mente qué quieren de que hablemos, poder ponerlo y nosotros lo planteamos en el vivo. Ahí va, perfecto. Dice, ¿puede ser que la persona no se quiera a sí misma? Es una de las cosas más frecuentes. La falta de amor, la falta de amor propio, la baja Y, es, autoestima, y ese conflicto puede derivar en millones de cosas, ¿no? en millones de cosas. Se encuentra en muchísimo, claro. Sí. Ujú, Bueno, también contarles que Rosy da consultas de ujú. decodificación individuales y que yo estoy haciendo un taller maravilloso. Con Yo un de la éxito, autoestima ando. un éxito rotundo. Un éxito, un éxito. No, Sí, no, claro que un taller sí. re lindo, sí, un taller re lindo sobre se llama Soy mi propio guía y se trata de que cada uno trabaje su árbol ancestral. Bueno, es un taller online. Queríamos contarle eso porque siempre nos olvidamos de esto, de decir que estamos De trabajando y bueno, publicitarnos. publicitarnos, porque esto está, es compartir información y que sirva a todo aquel que pueda llegar a escuchar, pero bueno, también tenemos más herramientas para dar. Bueno, muchas gracias a todos. Acá dice Araceli, es muy lindo el taller, increíble. Esto lo tenías que haber leído vos, Rosy, pero mi Sí, pared blanca no, pero tengo tu pared blanca. no te deja. No me dejas ver. Bueno, 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 muchas gracias a muchísimas todos gracias por a todos. estar y Y los leemos y queremos y contestarles todas las preguntas que se hagan, así que estamos ahí en contacto con ustedes. Y el miércoles que viene los esperamos a todos por acá. Bueno, ¿Bien? muchísimas Bueno, gracias. Besos. chau, chau. Chau, chau.